Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios por una oportunidad más, como dijo nuestro hermano, de aprovechar esta herramienta virtual para poder retomar nuestra lección número 4, que ya hoy la podemos concluir en el tiempo del que disponemos hoy. Debería ser suficiente para ya cerrar nuestra lección, la influencia del Espíritu Santo. Quisiera que recordáramos que la semana pasada, voy a reubicarme aquí. Listo, a ver un poquito más. Allí. La semana pasada estábamos analizando este texto y es importante repasar porque se nos quedaron dos diapositivas allí y tuvimos que solamente expresar la idea, pero hoy la queremos ilustrar. Vamos a retomar rápidamente, solo como repaso. Efesios 3:16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Los calvinistas y semicalvinistas ven en este texto una operación directa del Espíritu Santo en el espíritu del hombre, que es llamado aquí el interior, el hombre interior. Colocamos allí la expresión griega. ¿Por qué? Porque explicábamos que esa expresión griega pone como objeto directo a la expresión el hombre interior. Así que lo que está resaltado en griego, que es ser fortalecidos, al estar en la expresión el hombre interior en ese modo, involucra que ese verbo apunta directamente a esa expresión el hombre interior. Por lo tanto, no está hablando acerca de el Espíritu Santo realizando una operación directa o milagrosa en el corazón del hombre o en el espíritu del hombre, sino está hablando de quién recibe el beneficio de la obra que el Espíritu Santo hace. Pero, otra vez, aunque el texto dice lo que hace, el punto no es ese, el punto es cómo lo hace. Entonces, hablábamos, y aquí era donde se acababan las diapositivas la semana pasada, de colocar esto en el formato lógico. ¿Cómo se expresaría en el formato lógico? Si tomamos la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice que todas las cosas referentes a la vida y a la piedad nos han sido dadas ya nos han sido entregadas, las tenemos, todo lo referente a la vida y a la piedad. Entonces veamos, si todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son cosas que vienen por medio del conocimiento, segunda de Pedro 1:3, premisa menor, y todos los casos en que se recibe fortaleza espiritual son casos o cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, porque no pueden pertenecer a lo terrenal o a lo diabólico o a lo maligno, obviamente. Entonces la conclusión sería que todos los casos en los que se recibe fortaleza espiritual son casos donde esto viene, donde esto se recibe por medio del conocimiento. Y allí se citó el texto de Colosenses, que nos ayuda también a entender que todo ese proceso, Colosenses 1:9 al 12, se va a dar por medio de la instrucción de la palabra. El hombre es instruido, el hombre cree la instrucción, el hombre practica la instrucción, entonces es fortalecido en el hombre interior. Esto lo explica el principio que hemos estado aplicando a todos estos puntos, el principio de la agencia. La Biblia dice que el Espíritu hace algo, pero no lo hace directamente, no lo hace milagrosamente, lo hace utilizando su medio, su instrumento, que en este caso es la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando vamos a Efesios y leemos el capítulo 3, los versículos 15 y 16, el texto dice claramente que Dios, en este caso Dios Padre, es el que fortalece al hombre interior, pero dice que lo fortalece en el Espíritu o por el Espíritu, en el versículo 16. Así que ahora se coloca al Espíritu Santo. Pero nosotros no solamente podemos estudiar un texto solamente en su fraseología, solamente en su contexto, sino que en todo tema bíblico es un principio universal de interpretación que debemos tomar en cuenta el contexto del libro y el contexto del Nuevo Testamento. ¿Qué dice la doctrina bíblica acerca de este punto? Cuando vamos al contexto de la Escritura, encontramos que textos como Juan 16:13, Colosenses 1:27 y Efesios 1:17 y 18 nos dicen que esa fortaleza en el hombre interior la recibimos a través conocimiento, del conocimiento. Entonces, vamos
a aplicar lo mismo que hemos hecho anteriormente. Un texto dice que ese fortalecimiento del hombre interior lo hace el Padre. Pero ese mismo texto dice que ese fortalecimiento del hombre interior lo hace el Espíritu Santo. Pero la Biblia en otros contextos nos dice que ese fortalecimiento del hombre interior lo hace el conocimiento. Entonces, ¿hay contradicción? No, hay principio de agencia. El Padre le encomienda esta tarea a el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a realizar esta tarea, pero lo va a hacer a través de la palabra, que es la que nos da el conocimiento, porque si se refiriera a una obra milagrosa o directa del Espíritu, entonces como ya hemos mencionado en otros cursos y en otras ocasiones, dentro de este mismo curso, si el hombre recibiera el conocimiento de esa manera y no como lo estamos recibiendo ahora aquí en esta clase en vivo y luego aquellos que vean también este canal, significa que no necesitaríamos nada de esto. Simplemente necesitaríamos que Él tocara nuestro interior y nos diera todo el conocimiento. Y ya, pero no sucede así. A donde usted vaya, va a encontrar que incluso aquellos que creen y hablan de una operación directa, estudian, leen, tienen escuelas de predicación, o se entrenan, se capacitan. Entonces, ¿cómo es que supuestamente creen que este pasaje significa que hay un toque directo para darnos esa fortaleza que Pablo explica y Juan explica, que es un fortalecimiento a través del conocimiento? Y vemos que el conocimiento siempre se obtuvo por medio de la revelación, y sabemos que la revelación ahora es la escritura. ¿En dónde está allí o en dónde es necesaria allí una operación directa del Espíritu? Definitivamente que no lo es. Bien, eso era solo en repaso, pero otro pasaje, vamos, porque estamos repasando varios pasajes que utilizan calvinistas y semicalvinistas, incluso predicadores del Evangelio que no se han preparado lo suficiente o que tienen en sus bibliotecas mucho material denominacional, quizás sin darse cuenta que algunos de ellos están 100% infectados con el calvinismo por falta de diligencia, por falta de buscar también ayuda. No, no me tiene que pedir ayuda a mí, es que aquí ya hay que aclarar todo, ¿no? Porque luego dicen, no, que este hombre dice que los colegas tienen que irle a pedir ayuda. No, 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 no. Que pidan ayuda donde consideren un hombre fiel, capacitado, que les pueda ayudar cuando las cosas se complican en el estudio de la escritura. ¿Dónde lo va a buscar? Tiene que buscarlo en la iglesia del Señor. Tiene que verificar que verdaderamente esa persona ande en la verdad, que esa persona maneje con precisión la palabra. Si encuentra un individuo con estas características, pregúntele si es que usted está entendiendo bien o está siendo mal guiado por los libros, las literaturas que están llegando a nosotros a veces, o las estamos comprando en lugares donde no es que esté prohibido y no es que esté mal, también lo quiero aclarar, pero donde, como me decían a mí en aquellos tiempos, tienes que comer como quien come el pescado, siempre pendiente de que no, la espina no te haga daño. Bien, entonces decía que otro pasaje mal aplicado es el que tenemos en pantalla, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Y ya aquí entramos entonces en material nuevo, material de esta lección. El calvinista y muchos semicalvinistas, ya decía, fuera y dentro de la iglesia del Señor, suponen que tienen una respuesta en cuanto al cómo Dios da el crecimiento. Ellos suponen que Dios da el crecimiento mediante, ¿qué? Prácticamente los escucho. Es que esto es repetitivo. Creen que lo reciben a través de una operación directa del Espíritu Santo. Pero ni este pasaje, ni ningún otro pasaje enseña esa doctrina. Uno y solo un pasaje revela cómo Dios da el crecimiento. Vamos a leer 1 Corintios 3:6. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ellos suponen que como dice que lo da Dios, debe ser que lo da directamente, milagrosamente. Pero es que hay un pasaje, un solo pasaje, que explica 1 Corintios 3:6, cómo Dios da el crecimiento. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces,
La palabra traducida, crezcáis, allí en Primera de Pedro 2:2, es la misma palabra que se utiliza para decir crecimiento, allá en Primera de Corintios 3:6. El crecimiento entonces viene mediante la agencia de la palabra de Dios y va a estar ilustrado por el siguiente gráfico. Otra vez, el principio de la agencia en el crecimiento espiritual. Dice que Dios da el crecimiento, pero Primera de Pedro 2:2 dice que el crecimiento lo obtenemos a través de la palabra. Entonces, ¿se contradice? ¿O Dios hace algo innecesario porque la palabra ya hace eso? ¿O la palabra hace algo innecesario porque Dios ya lo hace? No, porque la palabra es perfecta. Dios la hizo perfecta. Y Dios tampoco podría caer en ese error porque Él es perfecto. Entonces, no es que se contradice, es que entra el principio de la agencia. Dios, a través de la palabra de Dios o su propia palabra, va a darle el crecimiento al hombre cuando el hombre escucha la palabra, crea la palabra, obedezca la palabra, practique la palabra, dando fruto. Eso es lo que enseña la doctrina del Nuevo Testamento. Bien, pasamos a otro punto que tiene que ver con la santificación y también el principio de la agencia, para seguir enfatizando este principio. En el campo de la santificación, vemos en la Escritura, no vamos a leer todos esos pasajes, que el Padre planificó la santificación de aquellos que iban a obedecer el Evangelio. Vemos esto en Hebreos 10:5, Primera de Tesalonicenses 4:3-7 y 5:23. También en la Escritura aprendemos que el Hijo fue quien llevó a cabo estos planes o este plan. Leemos de ello en Primera de Corintios 1:2, Primera de Corintios 6:11, Efesios 5:25 y 26 y Hebreos 17, el 10, el 29 y el capítulo 13, versículo 12. Y eso cuando dio su sangre para santificar a la iglesia. Y también en la Escritura aprendemos que el Espíritu Santo reveló el plan mediante el cual Dios santifica al hombre. Leemos de ello en Primera de Corintios 6:11, Segunda de Tesalonicenses 2:13 y 14 y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Además, se nos dice en la Escritura que los cristianos son santificados en la verdad, allá en Juan 17 al 19, en aquella oración de Jesús, santifícalos en la verdad. Ahí utiliza la verdad en sentido instrumental. También tenemos en Hebreos 10:10 el mismo énfasis, ¿no? Somos santificados en la verdad. El cristiano también es santificado mediante la fe. Y otra vez, allí fe se utiliza en el sentido de nuestro sistema de creencia, nuestra doctrina, nuestra ley, no la convicción personal. Es el Nuevo Testamento, en otras palabras. Y allí tengo que citar definitivamente el texto de Hechos 26:18. Este texto, hablando de la fe como el medio para santificar al hombre, dice, ¿alguien desea leer? Si alguien desea leer, puede ayudarme allí. Si no, yo leo, no hay problema. Bien, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y qué herencia entre los santificados. Entonces aquí tenemos las palabras de Jesús a Saulo de Tarso, el que luego iba a ser el apóstol Pablo, y dice que por la fe nosotros recibimos herencia entre los santificados. Bien, eso es sumamente importante, porque todos estos textos van sumando. Además, el gráfico que vamos a ver a continuación ilustra muy bien lo que es la doctrina de la santificación con el principio de la agencia. Recuerden, no digan de la parsimonia porque ese no es en este momento. Vamos a pasar allí, ahí lo tenemos. El principio de la agencia en la santificación es, el Padre es el planificador para santificar al cristiano. El Hijo ejecuta el plan para santificar al cristiano. El Espíritu Santo revela el plan para santificar al cristiano. La palabra de Dios produce fe y crecimiento, lo cual santifica al cristiano. Y la fe, que es producida por la palabra, produce obediencia, que santifica al cristiano. Entonces, significa que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la fe hacen todos lo mismo, haciendo uno lo mismo que hacen todos los demás, por lo tanto algo innecesario.
No, porque por la ley de la parsimonia o el principio de la parsimonia, más bien el principio de la parsimonia, pues Dios no hace nada de más ni de menos, no hace nada innecesario. Entonces, no, es que aplica el principio de la agencia. El Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por la fe que produce la palabra de Dios, santifica al cristiano sin tener que utilizar una operación directa del Espíritu Santo para lograr ello. Pero no solamente lo santifica, también el Espíritu Santo guía, dice, al cristiano. Y esto es importante, es sumamente importante, porque incluso en la iglesia del Señor, hermanos bien intencionados, pero no tan claros, no tan diligentes en el estudio de este tema, me refiero en particular, los escuchas a veces diciendo, bueno, hermano, en la oración también, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a hacer tal y cual cosa, ¿no? Y luego en el lenguaje que utilizan, sea en la oración, sea en la conversación, incluso en la predicación, a veces pareciera que estos hermanos estuvieran afirmando que el Espíritu Santo nos guía de una manera como guió a los apóstoles, de manera milagrosa. O sea, eso significaría que el Espíritu Santo nos da inspiración. Y si el Espíritu Santo nos da inspiración milagrosa, no la de un artista, no la de un poeta, sino decía inspiración milagrosa, entonces podemos todavía seguir escribiendo doctrina de Dios. O sea, todavía la Biblia no se hubiera terminado de escribir. No podríamos hablar de un canon o de un grupo de libros ya definidos y con toda la verdad, sino que todavía nosotros en lo que prediquemos y escribamos, eso tendría que respetarse como palabra de Dios porque nosotros seríamos profetas hablando de manera milagrosa, perfecta, dirigidos por el Espíritu de Dios. Pero el apóstol Pablo está discutiendo este tema de la guía del Espíritu Santo allí en la epístola a los Gálatas. Y es que esta epístola es una carta que expone la superioridad de la fe o del Nuevo Testamento. Recuerda que lo utiliza de manera objetiva, la fe como el conjunto de creencias o la doctrina o el Nuevo Testamento. Entonces, él expone la superioridad del Nuevo Testamento en Gálatas 1:23, 3:23 y el 25 y otros pasajes por encima del Antiguo Testamento, que era la ley, como le llaman el 2:16, 19 y 21. Pablo, como en Romanos capítulo 8, discute acerca de la carne versus el espíritu, las cosas terrenales versus las cosas espirituales, los símbolos o los tipos versus la realidad o los antitipos. Entonces dice, pero si sois guiados por el espíritu, el pero indica que él está haciendo un contraste más dentro de la carta. Cuando dice si sois guiados por el Espíritu, es importante que tengamos en cuenta que la palabra espíritu en todos los manuscritos originales, excepto los unciales que eran todos escritos en mayúsculas, pero la mayoría de los manuscritos, la palabra espíritu está escrita en un manuscrito que es uncial, es decir, todo está en mayúsculas todo, absolutamente todas las palabras, o estaba en un manuscrito que se llamaba cursivo, donde para esa época todo se escribía en minúsculas. No existía lo que nosotros tenemos hoy de cuando hay un punto y seguido, empezar con mayúsculas. Cuando iniciamos un párrafo, iniciar con mayúsculas. Cuando es el nombre propio, iniciar con mayúsculas. Cuando es un título, iniciar con mayúsculas. No, en ese tiempo se escribía todo en mayúscula o todo en minúscula. Luego se combinaron como las tenemos hoy, pero ya estamos hablando de el siglo X, siglo XI, por allí se hace la combinación como la tenemos hoy de mayúsculas y minúsculas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando tú encuentras la palabra neuma, la palabra griega para decir espíritu, solo de ver la palabra no puedes saber si es espíritu con mayúscula o espíritu con minúscula. Porque si vas a un manuscrito uncial, vas a ver toda la palabra espíritu, neuma, en mayúscula. Y si agarras uno cursivo, vas a ver todas las letras en minúscula, neuma, ¿no? Todas las letras en minúscula. Entonces, para saber a qué se refiere, si se está refiriendo al viento, si se está refiriendo al espíritu del hombre, si se está refiriendo a un espíritu angélico, si se está refiriendo al espíritu de Dios, tiene que el intérprete tomar en cuenta el contexto para saber a quién se refiere. Entonces,
En este contexto de Gálatas 5:18, tomando en cuenta lo que Pablo viene hablando, lo que luego sigue diciendo, me parece, no estoy afirmando categóricamente, que la palabra espíritu aquí puede ir en minúscula y referirse no al Espíritu Santo, sino al contraste de aquellos que querían, como dije, seguir en lo terrenal, en lo antiguo, en lo obsoleto, lo abolido, en lugar de tomar lo real, lo espiritual, lo nuevo. Entonces, cuando dice, si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley, está hablando acerca de una vida espiritual versus la vida que se llevaba bajo el antiguo pacto. Ya no estáis bajo el Antiguo Testamento, es lo que le está diciendo Pablo a, bueno, sobre todo a los judíos, ¿no? Una persona mentalizada carnalmente no iba a aceptar el Evangelio porque el Evangelio presentaba un reino espiritual, una adoración espiritual, una nación y una tierra espiritual, no un país específicamente como era ya Israel, no una nación en el sentido humano de la palabra. Entonces, ellos iban una persona carnal en ese momento iba a rechazar el cristianismo por eso y se iba a quedar con la ley de Moisés, con todos esos ritos externos, con su templo físico, con su nacionalismo de Israel y de la tierra y todo ello. Y es que el hombre es así. Esto se puede ver incluso en tiempos modernos cuando las personas entran a la iglesia del Señor y se aburren porque ven una adoración sencilla, sin instrumentos de música, sin alborotos, sin saltos, sin brincos, y dicen, ¿esto qué es? Esto está muerto. Pero es que cuando vamos al Nuevo Testamento, no leemos de ningún apóstol y no leemos de ninguna iglesia brincando, saltando, gritando, ni mucho menos utilizando instrumentos de música. No hay un solo ejemplo en todo el Nuevo Testamento de la iglesia en la adoración, aquí en esta tierra, tocando instrumentos de música. Eso no existe. Entonces, cuando el que está habituado a ello, el que le encanta eso porque le estimula la carne, esa persona se va a sentir aburrida, se va a sentir contrariada y va a rechazar la iglesia del Nuevo Testamento y la adoración del Nuevo Testamento. Pero eso es porque, dice Pablo, porque está luchando la carne contra el espíritu, pero en el sentido de lo terrenal contra lo espiritual, no hablando del pecado contra el Espíritu Santo, sino, o sea, el pecado peleando con el Espíritu Santo o el Espíritu Santo contra él, sino está hablando de la mentalidad de fijarse y aferrarse a las cosas de esta tierra y a las tradiciones y lo demás, en lugar de tomar ahora el mensaje espiritual y seguir el mensaje espiritual. Y es que Pablo también va a hablar en esta carta acerca de un concepto que es el concepto del fruto del Espíritu. Y este concepto es sumamente interesante para nuestra discusión porque resulta que aunque él habla otra vez del fruto del Espíritu, como si el Espíritu lo produjera, pero sin decir cómo, solo dice que lo produce o que es de él. Bueno, cuando vamos al contexto total de la escritura que vemos, que cada aspecto del fruto del espíritu o de la mentalidad espiritual, si lo traducimos como un espíritu en el sentido de actitud, también el fruto del espíritu es el fruto de la palabra de Dios. ¿Sí? Léase Gálatas 5:22 al 23, donde está el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y luego váyase allá a Mateo capítulo 13, versículo 26. En ese texto va a decir que la palabra, la semilla del reino, va a producir frutos. Pero si ya el Espíritu los produce, ¿para qué lo va a producir también la palabra? Y si nos vamos allá a Efesios 5:9, dice también que el Espíritu produce justicia, produce bondad, produce amor. Entonces, ¿el Espíritu produce eso a pesar de que lo produce la palabra? ¿O producen uno por un lado y el otro por el otro? No. Principio de la agencia. El Espíritu lo produce, pero lo produce a través de la palabra. Por ejemplo, dice que la justicia produce fruto. Cuando leemos Filipenses 1:11 y Hebreos 12:11, dice que la justicia produce fruto. Pero si vamos a otro contexto, dice que la justicia, ¿qué es? La ley de Dios. Salmo 119, verso 172. Entonces, ¿qué es la justicia? Es la palabra de Dios. La disciplina del Señor dice que se lleva a cabo reprobando o reprendiendo. Hebreos 12:5. Pero ¿cómo se reprende? ¿Cómo se reprueba la acción de los hombres? ¿Una voz de una nube? ¿Un toque en el corazón? No, a través de las escrituras. Lea 2 de Timoteo
3:16 y 17. Ahí está todo, incluso para reprender y para redarguir al hombre. No necesita el hombre ni un toque milagroso, ni una voz del cielo. Hay además otro texto que ya saliéndonos del contexto de Pablo, que es el texto de Juan 6:44, que le van a citar mucho cuando usted hable con este tipo de personas, sobre todo los calvinistas. Dicen ellos que Dios atrae a todos los que vienen a Cristo, y dicen bien, porque eso está basado en Juan 6:44. Este texto dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que hasta allí, leído el texto así, sin más, sin tomar en cuenta el contexto, por lo menos inmediato, pues sí, dice que Dios trae a los hombres a Cristo. Entonces, tanto semi-calvinistas como calvinistas suponen que Dios atrae mediante ¿qué? Sí, exactamente, mediante una operación directa del Espíritu Santo. Pero son culpables de equivocar la cuestión. ¿Por qué? Porque ni siquiera han tomado en cuenta, como puede ver en pantalla, que el versículo que sigue, mire, no tienen ni que ir al resto del libro de Juan, no tienen ni que ir al resto del Nuevo Testamento de la Biblia. Es que el siguiente versículo les explica cómo el Padre va a atraer o va a traer a la gente a su Hijo Jesús, a Cristo. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Así que ahí hay otra vez un proceso de enseñanza, de instrucción. Hay una acción de oír. La persona oye, la persona cree, la persona obedece y la persona produce. Eso es lo que enseña la palabra. Y así es la persona atraída a Cristo. La atracción se realiza mediante la enseñanza de la palabra de Dios. Bien, recuerda Hebreos 11:6 que dice que no podemos agradar a Dios si no tenemos fe, pero combinado con Romanos 10:17 dice, pero es que la fe viene de oír la palabra. Entonces, si es imposible agradar a Dios sin tener fe y la fe es el producto de oír la palabra, entonces allí está. La fe viene a mí a través de oír y creer la palabra de Dios. Ahora, si vamos a Romanos 10, pero leemos desde el 13 hasta el 17, vamos a ver un orden que presenta Pablo allí. Él dice que el orden de la predicación del evangelio y la respuesta del hombre es el siguiente. Primero, se envía un predicador. Segundo, se oye al predicador. Tercero, se produce fe mediante el mensaje, mediante oír el mensaje, término akon en griego. 4, el creyente invoca el nombre del Señor. Y 5, entonces las personas son salvas. Claro, si usted recuerda, literalmente o textualmente, Pablo presenta el orden a la inversa, pero este es el orden correcto de los eventos. Se envía al predicador, la persona escucha al predicador, escuchar al predicador que está, si predica la palabra, la semilla pura, produce esto, fe en la persona, y esa fe va a hacer que invoque el nombre del Señor, y que invoque el nombre del Señor va a hacer que él sea salvo. Eso es lo que enseña el contexto de este pasaje. En resumen, el Espíritu Santo va a guiar mediante la agencia de las Escrituras, mediante la labor de la predicación, mediante el hábito de la lectura de la Escritura. Ninguno de los versículos habla de una operación directa del Espíritu Santo, ya sea para convencer, para convertir o para santificar. Ahora, no quiero concluir esta lección sin tocar brevemente algunos aspectos subjetivos o seguir recalcando, como iniciamos esta lección, hablando acerca de la subjetividad en la religión. Por ejemplo, el tema de las emociones, que es algo tan propio del individuo y de cada individuo en particular. Por lo que decimos que es subjetivo, va a depender de lo que piense y siente y crea cada individuo. Los calvinistas y los semicalvinistas frecuentemente afirman que la Iglesia del Señor está defendiendo una forma de religión ritualista, estéril, o como decía, muerta. Y no es así. Ellos contienden que la verdadera religión es esa que está llena de sus emociones, de esas sensaciones de éxtasis. Para ellos esa es la evidencia
de que hay en ellos una operación directa del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver algunas definiciones aquí. No sé si los que estaban dormidos ya despertaron y quieran aprovechar para leer allí. A ver las definiciones de emociones, emocionalismo y entusiasmo. ¿Alguien desea leer? Y puede. Podemos desear y no podemos, ¿no? Hermano José. Dice, emociones, un móvil de la mente o el alma, un estado de sentimientos agitados de cualquier tipo. Los Listo. tres, Emocionalismo, sí, continuamos. emocionalismo, el carácter de ser emocional con tendencia a la agitación emocional. Y Entusiasmo, entusiasmo finalmente. del, del griego infusionar un espíritu divino, un éxtasis de la mente, como algo que proviene de la inspiración o posesión de una influencia espiritual, el predominio de lo emocional sobre las fuerzas intelectuales. Interesante, ¿verdad? Muchas gracias, Josué. Allí tenemos esas definiciones interesantes. Los defensores de la operación directa del Espíritu Santo afirmarán que sus emociones o su entusiasmo son evidencia de que Dios está actuando directamente en ellos. Si esta experiencia es indescriptible, no la pueden explicar, o como dicen ellos, es algo que es mejor sentirlo que explicarlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede alguien estar seguro de que lo ha experimentado si no lo puede comparar con otro? O sea, alguien le dice, mira, yo ahorita mismo estoy siendo impactado directamente por el Espíritu. Oh, wow, qué bien. ¿Y cómo es eso? No te lo puedo explicar. Entonces, ¿cómo luego yo voy a decir, oye, yo quiero que sepas que yo también estoy impactado por el Espíritu? Nota la contradicción. ¿Cómo puedes decir que estás en la misma condición de otro cuando la condición del otro no la conoces, no la entiendes porque él no la puede explicar? Si nadie la puede explicar, ¿cómo puede una persona determinar que la experimenta? Parece algo extraño decir, yo sé que lo he experimentado sin evidencia que apoye esa información, pero bueno, hay gente a la que definitivamente no le interesa la evidencia. La fe, por otro lado, la fe bíblica, a esa sí le interesa, porque la fe bíblica solo puede proceder o solo puede provenir de la evidencia. Hebreos 11:1. El defensor de la operación directa usualmente rechazará la lógica o el razonamiento veraz en este punto, porque no, bueno, y en muchos puntos, ¿no? Porque no puede responder por qué dice que experimenta esto o cómo es eso o cuáles son las sensaciones para poder decirle a otro cuando tenga exactamente esta sensación, ese es el espíritu. Porque el hombre tiene emociones y sensaciones de muchos tipos, pero la persona debería tener una forma de explicarse para que los otros puedan distinguir entre emociones meramente humanas y emociones producidas por la operación directa. El abandono de la lógica o de la razón es, en efecto, decir que tampoco Dios es razonable, que tampoco su escritura es razonable. Dios invitó a Israel a razonar con él. Lea Isaías 1:18, así que Dios no es irracional. Léalo en la versión, la Biblia de las Américas, que ahí es donde dice, venid y razonemos. Pablo decía también que la adoración cristiana tenía que ser una adoración lógica, o como dice nuestra versión estándar, um, que vuestro culto sea un culto racional, dice allá en Romanos 12:1 y 2. La palabra griega para decir allí racional es lógicos, indicando que la fe cristiana es una fe lógica. Así que el que rechaza la lógica está rechazando a Dios. El lexicógrafo Thayer define la palabra lógicos como acorde con la razón, siguiendo la razón, razonable. Y el apóstol Pedro también usó esta misma palabra para referirse a la palabra de Dios allá en Primera de Pedro 2:2. Así que, hablando de lógica, vamos a pasar a un silogismo que es presentado en la forma de un argumento categórico. Este argumento categórico
lo vamos a analizar en forma de un entimema. No se complique, y sobre todo los que luego nos escuchen por al canal, no se me complique tratando de meterse a esos términos y ver todas sus implicaciones, y etcétera, ¿no? Pero yo tengo que decirlo, como siempre lo explico. Tengo que decirlo porque esta es una lección formal. Esta es una clase de una escuela de predicación, por lo tanto, tengo que llamar a las cosas por su nombre. Es un argumento categórico en forma de entimema. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que primero no es más que esto, no es presentar un argumento donde nos vamos directamente a la conclusión sin conocer todavía de dónde procede esa conclusión. Y luego le vamos a colocar, viendo la conclusión, le vamos a colocar lo que tuvo que haber sido la expresión o la creencia que dio como resultado esa conclusión. Vamos a manos a la obra para ver si nos podemos entender mejor. Bien, vamos a hacer como que todavía no sabemos de dónde ellos sacan su conclusión, hablando de los calvinistas, ¿no? Los que creen en una operación directa del Espíritu en el cristiano hoy. Premisa mayor, todos los A son B. Todavía no sabemos qué es A ni B, pero esta persona nos está afirmando que todo lo que sea A, sea lo que sea A, es B también. O sea, A y B es lo mismo. Premisa menor, dice, yo soy alguien que experimentó una sensación de éxtasis. Obviamente, hermano, aquí debo aclarar que se está refiriendo a que lo experimentó en la adoración, lo experimentó en el contexto del cristianismo, ¿no? Entre comillas. Entonces, no es la sustancia aquella, ¿no? No, esta persona nos está hablando de una experiencia religiosa, entre comillas. Entonces, ya que todos los A son B, y ya que él es alguien que experimentó una sensación de éxtasis, mire lo que él concluye. Yo soy alguien que experimentó una evidencia de la operación directa del Espíritu Santo. Entonces, en su conclusión, como la conclusión siempre lleva la suma de la premisa mayor con la premisa menor, la conclusión nos ayuda a sacar qué era lo de arriba. Por eso se llama argumento categórico en forma de entimema. Primero, no, como que no sabemos, pero en la conclusión nos damos cuenta de cómo llegaron ahí. El término medio, que es A, dice que podríamos colocarlo entonces como alguien que ha experimentado una sensación de éxtasis. Entonces, el término mayor es el que ha experimentado una evidencia de la operación directa, el que ha experimentado una evidencia de la operación directa del Espíritu Santo. La premisa mayor que haría válido este silogismo, es decir, válido es que si la premisa mayor es cierta y la premisa menor es cierta, la conclusión tiene que ser cierta o verdadera. Sería, todas las sensaciones de éxtasis son evidencia de una operación directa del Espíritu Santo, ¿sí? Allá donde dice todas las A son B, tendría que decir, todas las sensaciones de éxtasis son evidencia de una operación directa del Espíritu Santo, para poder que la persona llegue a la conclusión que está llegando allí con la premisa menor. Entonces, el siguiente silogismo es el argumento ya presentado formalmente por el defensor de esto. Que bueno, como aquí Zoom no me permite irlo llevando poco a poco, pues ya usted lo estaba leyendo y ya sabía, ¿no? Cómo se resolvía esto. Primero dice, premisa mayor, todas las sensaciones de éxtasis son evidencia de una operación directa del Espíritu Santo. Él está afirmando eso, ¿sí? Él tendrá que argumentarlo, tendrá que demostrarlo, pero nosotros ahorita solo estamos interesados en ver cómo forman su argumento para llegar a esa conclusión que llegaron. Todas las sensaciones de éxtasis son evidencia de una operación directa del Espíritu Santo. Premisa menor, dice uno de ellos, yo soy alguien que ha experimentado una de esas sensaciones de éxtasis. Entonces, si todas las sensaciones de éxtasis son evidencia de la operación directa del Espíritu Santo y yo tuve una sensación de éxtasis, ¿cuál es la conclusión lógica e inevitable de ese argumento que no se ha puesto a prueba? Que yo soy alguien que ha experimentado, o sea, aquel que lo está diciendo, ¿no? No yo, Rolando Rovira, que yo soy alguien que ha experimentado una evidencia de la operación directa del Espíritu. Bien, ya que el silogismo es válido, es decir, que si la premisa mayor, la verdad general es cierta, es verdadera, y la verdad específica o el caso específico es verdadero, entonces la conclusión tendría que ser verdadera.
no podemos cuestionar eso, ¿verdad? No podemos cuestionar hasta ese punto. Lo construyeron bien. La única manera de que nosotros podamos refutar o desaprobar este silogismo es que demostremos que la premisa mayor no es verdadera o que la premisa menor no es verdadera o que ninguna es verdadera. Para que la premisa mayor deba, o sea, verdadera, debe ser universal, es decir, debe ser cierta para todas las personas en todos los tiempos y en todos los lugares, obviamente, en la dispensación cristiana, ¿sí? Entonces, vamos a ver, la premisa mayor es verdadera. ¿Qué dice? Todas las sensaciones de éxtasis son evidencia de una operación directa del Espíritu Santo. Vamos a ver si es verdadera o no. Bueno, es falsa. En primer lugar, ¿por qué? Porque las falsas religiones, que ni siquiera son cristianas como el hinduismo, el budismo, el islamismo y el mormonismo, que es una perversión total del cristianismo, digo, hay denominaciones, hay sectas que tuercen, que tergiversan, pero el mormonismo es una cosa bastante particular. Casi otra religión utilizando el lenguaje del cristianismo. Pero todas estas falsas religiones, quiero decir, usan este mismo argumento de las sensaciones de éxtasis para probar que su religión es de Dios porque el Espíritu Santo está entre ellos. Entonces, si fuera cierto para esta persona calvinista, entonces tendría que ser cierto para el budista y tendría que ser cierto para el islámico y tendría que ser cierto para el hinduista. Pero ellos dicen, no, 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 esa gente no tiene el espíritu. ¿Pero por qué? Si ellos dicen que tienen las mismas sensaciones de éxtasis que tú y tú has dicho que todas estas experiencias indican que tú tienes la operación directa del Espíritu Santo. Dos, como están, bueno, para antes de abandonar la primera, como están claritos en que ellos no tienen el espíritu, entonces con eso demuestran que en realidad no creen o no pueden sostener que toda experiencia de éxtasis implica una operación directa del espíritu en el corazón. Dos, las escrituras muestran una hueste de pasajes de textos bíblicos que enseñan que las emociones equivocadas terminan desviando a las personas. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 37, vamos a tener allí la situación que vivió Jacob cuando le dijeron que su hijo había sido aparentemente, ¿verdad?, devorado por una bestia salvaje y que solamente habían traído la ropa, ¿no? Entonces, las emociones llevaron a Jacob, hermanos, a sufrir muchísimo, a incluso quizás, como sabemos, una persona en esta condición hasta cortar sus días, ¿no? Por lo mal que la está pasando. Y todo esto basado en una mentira. O sea, era una emoción que estaba basada en una mentira. Y el hombre sufrió cuando su hijo estaba vivo y su hijo estaba progresando allá en Egipto, pero él sufriendo porque lloraba a aquel muchacho, ¿no? Entonces, una emoción te puede guiar mal. También recuerda el joven profeta de Primero de Reyes 13. Dios le dio instrucciones y no las llevó a cabo, ya sabemos cómo terminó. Y recuerde a Saulo de Tarso, o sea, si las emociones y los sentimientos, si el celo ferviente y estas cosas, pues son indicios de que estamos haciendo las cosas bien, pues ¿qué pasó con esta gente? Saulo de Tarso dice que hasta que respiraba amenazas, imagínense, ya no las llevaba solo escritas, ya no las tenía solo en la mente, dice el texto que hasta que las respiraba, o sea, todo su entorno, todo lo que los rodeaba por dentro, por fuera, tenía que ver con hay que destruir a esa secta maligna. En ese caso era el cristianismo, ¿no? Desde la perspectiva de él. El defensor de la operación directa del espíritu ha utilizado la lógica inductiva y ha confundido a la gente, porque ha confundido el tema de la causa y el efecto. Este es el mismo error que cometen los idólatras de los que habla Romanos 1:25 y Hechos 17:23. La causa del universo es Dios, pero el hombre cree que Él es la causa de Dios, hablando sobre todo de las antiguas civilizaciones que fabricaban a Dios. Ellos lo fabricaban y lo adoraban, entonces Él no era el creador de ellos lo creaban a Él. Increíble, ¿no? Bueno, así mismo hacen los calvinistas con la Biblia, ¿no? Los idólatras confunden al efecto, que es la criatura, con la causa, que es Dios. Los calvinistas hacen lo mismo en este tema de las emociones, porque las emociones
pueden ser el resultado de causas que no tienen nada que ver con Dios ni su palabra. Si alguien ha experimentado alguna vez una percepción sensual de la presencia del Espíritu Santo, esto habría sucedido cuando a esa persona se le confirió algún don espiritual, es decir, un don milagroso. Pero el Espíritu Santo vino poderosamente sobre Sansón en Jueces 14:6. Sin embargo, él no tuvo una percepción de la misma forma, una percepción sensual, es decir, sentir, ¿no? Percibir, tener testimonio, algo que tú te des cuenta que está pasando, cuando el Señor lo abandonó. Lea Jueces 16:20. Él ni siquiera se había dado cuenta. Entonces, quizá sí se dio cuenta cuando lo recibió, no se dio cuenta cuando se retiró. Seguramente si Sansón no tenía una percepción sensual de la presencia del Espíritu, tampoco hay una percepción sensual para el cristiano. Por supuesto que hay emociones bíblicas como el gozo, la paz, el dolor que provoca el llanto, etcétera, pero estas emociones son el efecto y no la causa. El gozo y la paz vienen después de que alguien se ha salvado. Recuerda el caso de Hechos 8:39, allá el eunuco, cómo se fue gozoso en su camino. Las escrituras revelan también que estas emociones vienen cuando alguien es salvo. Primera de Juan 5:13. De hecho, Juan dice que las cosas que escribió fueron escritas con el propósito de revelar que ellos eran salvos. Por lo tanto, escrito, por lo tanto que las escrituras y no las emociones son las que te dan evidencia de tu salvación, evidencia de tu santificación, evidencia de la voluntad de Dios. Pero independientemente de que esto es una realidad, pues las personas insisten en que el Espíritu Santo se les manifiesta. Entonces hablan de testimonios, ¿no? Testimonios de aquellas experiencias religiosas. La prevalencia de los testimonios en las denominaciones es una evidencia de que ellos están apelando a experiencias como evidencia de una operación directa del Espíritu, no a la palabra. Esto se está infiltrando en la iglesia del Señor en este tiempo y desde hace mucho tiempo. Esto es un resultado de la doctrina de la operación directa que están enseñando algunos predicadores o que está en su lenguaje del día a día dentro de la iglesia del Señor. Algunos aseveran que su experiencia personal, subjetiva, es más autoritativa que lo que dicen las escrituras. La verdadera prueba de un profeta o de alguien que afirma ser un mensajero de Dios, que está dirigido por Dios, no se encuentra en eso, no se encuentra en la experiencia personal o subjetiva, sino que dice la misma palabra que está en ella, está en las escrituras. El Señor dio el estándar para juzgar cualquier experiencia personal. Este servidor no ha escuchado cerca a predicadores, quiero aclarar, ¿verdad? No ha escuchado cerca a predicadores pentecostales decir que ellos cambiarían su experiencia por una pila de Biblias. Yo no he escuchado eso. En otras palabras, ellos considerarían su experiencia subjetiva como algo más autoritativo que las escrituras, donde ellos tengan que elegir, y usted se va a dar cuenta de eso en los debates, se va a dar cuenta de eso en el evangelismo, donde ellos tengan que elegir entre lo que les dice su experiencia y lo que les dice la palabra, siempre van a elegir la experiencia. Bueno. Y van a utilizar el texto que tenemos en pantalla, que es Romanos capítulo 8:16, ya estamos terminando, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así en nuestra versión Reina Valera. El defensor de la operación directa frecuentemente va a apelar a las Escrituras en un intento por demostrar que el Espíritu le da testimonio directamente, como una revelación. Y van a citar este pasaje para probar supuestamente esta doctrina. Algunas veces este pasaje se cita de la siguiente manera errónea. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Este versículo dice en realidad que da testimonio con nuestro espíritu. Toda vez que alguien cite incorrectamente un pasaje de la Escritura con el fin de apoyar su argumento, todo su argumento queda bajo sospecha. Cuando alguien busca una versión bíblica
que se acomode a lo que quiere explicar y decir sin verificar si esa traducción está siendo fiel al original, también está demostrando que no es una persona de fiar en cuanto a la interpretación o no es honesta. Debido a que estas personas no pueden sustentar su doctrina con una traducción precisa de la escritura, muchos vienen con versiones de la Biblia que no traducen correctamente muchos pasajes de la palabra. Un ejemplo de la perversión de las escrituras viene en los escritos de el calvinista Ken Taylor. Este señor en The Living Bible va a traducir o va a hablar de este pasaje como, pueden verlo en pantalla, pues su espíritu nos habla en lo profundo de nuestros corazones y nos dice que realmente somos hijos de Dios. Mira el brinco que pega del salto mortal que pega de lo que dice el pasaje a lo que él va a interpretar. Este texto correctamente traducido va a decir realmente, somos aquellos que tenemos la condición de hijos. O sea, esa es la enseñanza del texto, no la traducción literal del texto. Esta condición de hijos es la que nos hace dignos, la que nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Compare lo que dice Romanos 9:26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Filipenses 2:14 al 16 nos habla de esa condición de hijos. ¿Por qué? Porque nosotros damos un testimonio conjunto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo da a través de la palabra y nosotros ¿cómo lo damos? Bueno, lo manifestamos en las características de los hijos de Dios. Veamos, Filipenses 2:14 al 16. ¿Alguien que desee colaborar con la lectura, por favor? Si lo hay. A ver, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Más claro, no canta un gallo, dicen por allí, ¿no? Somos conocidos por nuestras características como hijos de Dios, o como diría Mateo 7:16 al 20, somos conocidos por los frutos. Por su fruto los conoceréis, dice el maestro. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Tenemos también Primera de Pedro 2:21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, la evidencia o testimonio de nuestra condición de hijos es clara. Primero, si hemos hecho lo que dice el plan de salvación, tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios. El Espíritu nos da testimonio a través de la palabra. Y nosotros damos testimonio juntamente con Él al manifestar en nuestras vidas la condición de hijos. Esto es necesario debido al principio que encontramos en Juan 5:31. Mire, si Romanos 8:16 solamente hablara del testimonio del Espíritu hacia nosotros, ahí habría un problema, porque mire lo que dice el maestro en Juan 5:31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y mire lo que dice Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, si solo el Espíritu da el testimonio, pues ese testimonio no es válido. Y tenemos un problema con ese texto de Romanos 8:16. Pero aquí estos pasajes nos enseñan, y la traducción correcta del pasaje nos enseña,
que el Espíritu Santo da testimonio con nuestro espíritu. Él lo hace a través de la palabra y nosotros lo hacemos a través de lo que manifestamos. Así que nuestra traducción, con todo respeto de los demás traductores de Romanos 8:16, sería: el Espíritu mismo atestigua con nuestro espíritu que estamos siendo hijos de Dios. El Espíritu mismo atestigua que estamos siendo hijos de Dios. Así que, amados, ya en la recta final, en los minutos de concluir, debo hacer una alusión así breve a lo que es, ya que hablamos de la influencia del Espíritu Santo, para todavía reforzar más qué quiere decir la Biblia con la influencia del Espíritu del Señor, hacer un análisis también objetivo de lo que es la influencia del ser que va a hacer el trabajo contrario al Espíritu Santo, en este caso, Satanás. Satanás es una criatura astuta, dice Efesios 6:11. La única manera de presentarle resistencia es con toda la armadura de Dios. Es importante que el cristiano esté ceñido con la verdad, como dice Efesios 6:14. El resto de la armadura está ceñido con un ancho cinturón de cuero, que es la verdad, dice también Efesios 6:14. La verdad mantiene todas las defensas del cristiano en su lugar. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La primera táctica de Satanás fue y aún es tratar de crear dudas en la mente del cristiano, como hizo allá en Génesis 3:1 y 2. Satanás intentó de que Eva dudara de si realmente había entendido lo que había dicho Dios. Los falsos maestros intentan generar dudas en las mentes de las personas con respecto a si ellas entienden bien o no las escrituras. Pero los cristianos pueden conocer la verdad. Juan 8:32, Efesios 5:17. A la mayoría de los religiosos los llevan a creer que necesitan la ayuda de su pastor o de un credo para poder entender el significado de las escrituras. La segunda táctica de Satanás fue, y aún es, engañar al siervo de Dios. Satanás intentó engañar a Eva en Génesis 3:1 y 2, pero Eva no caería en la primera trampa, allá en el versículo 2. Los falsos maestros frecuentemente recurren a medias verdades para engañar a la gente. Ellos hablan medias verdades para acercar a las personas a su púlpito, para tener seguidores, pero lo que dicen acerca de Jesús no es más que eso, medias verdades. Así de ellos habló Amós en el capítulo 7, los versículos 10 y 11. Y bueno, dicen medias verdades también de otros fieles hombres de Dios. La tercera táctica de Satanás fue y aún es negar la palabra de Dios, como lo hizo con Eva ya en Génesis 3:4. Y los falsos maestros niegan la palabra de Dios dando interpretaciones que no están en armonía, uno, con el razonamiento correcto, o sea, es decir, la lógica; dos, no están en armonía con la gramática de los idiomas originales que eligió el Espíritu Santo; tres, no está en armonía con el contexto de los pasajes que utilizan como textos de prueba. Los defensores de la iluminación sobrenatural para entender las escrituras negarán las escrituras cuando ellas contradigan sus sentimientos. Los defensores de la operación directa frecuentemente seguirán el mismo modelo que Satanás. Primero, harán alguna declaración como: yo no entiendo plenamente cómo actúa el espíritu, pero sé que él lo hace. Cuidadito con eso, cuidadito con eso. Esto está diseñado para provocar que el lector, el oyente, dude acerca de si puede saber cómo actúa el Espíritu de Dios en la convicción, en la conversión y en la santificación. Segundo, luego comenzarán a aplicar mal las escrituras. Tercero, luego expondrán la manera en la que ellos creen y consideran que se lleva a cabo la operación. Afirmarán que acontece una operación directa del espíritu, a pesar de su afirmación previa de que uno no puede entender cómo actúa el espíritu. Ellos dirán que sí entienden que actúa de manera directa. Entonces, Satanás influye en la gente para que pequen, provocando que escuchen la mentira, provocando que crean la mentira, provocando que obedezcan la mentira. Entonces, si Satanás busca que escuchen la mentira, que crean la mentira y que obedezcan la mentira, por lógica, el camino de vuelta a Dios, lo que la Biblia llama la conversión, ¿cuál es? Lo contrario. Entonces hay que escuchar la verdad,
hay que creer la verdad y hay que obedecer la verdad. Esto se fundamenta en las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 2:24 al 26. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, dice la Biblia de las Américas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. El versículo 26 se podría parafrasear así: y todo el que ha sido tomado cautivo por el diablo puede recuperar la sobriedad en la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En las Escrituras. La única manera de escapar de Satanás es retornar, regresar al estándar objetivo de la voluntad de Dios, las Escrituras. Sus actitudes impías a los falsos maestros les han desviado del estándar de la palabra de Dios y han dado relevancia a otras autoridades, incluso se han erigido a sí mismos como autoridades. Ellos deben recuperar la sobriedad y la piedad, si la tuvieron alguna vez, y volver al estándar de la palabra del Señor. Una implicación de la doctrina de la depravación total hereditaria es que Satanás, y escuche bien, es más poderoso que Dios. Si las doctrinas de Satanás pueden pervertir y conducir a un buen hombre como Adán a pecar, pero las Escrituras, la palabra de Dios, son incapaces de convertir a un pecador, entonces, ¿qué están diciendo? Que las doctrinas de Satanás son más poderosas que la doctrina de Dios. En resumen y conclusión, el Espíritu Santo influye en la convicción, en la conversión y en la santificación solamente, únicamente por la agencia de la palabra de Dios. No hay ahora y nunca ha habido una operación directa del Espíritu Santo para convencer, convertir o santificar a nadie. Amados, hasta aquí nuestra lección número 4, la influencia del Espíritu Santo. Buenas noches.